No olvides darle me gusta al vídeo, compartir tus pensamientos en los comentarios y suscribirte para mantenerte al día con nuestras últimas historias. El sol de la tarde se filtraba en diagonal a través de las persianas, pintando rayas sobre la alfombra de mi sala de estar. Era uno de aquellos martes tranquilos en los que el sonido más fuerte era el tic-tac del reloj de pie en el pasillo, un sonido que normalmente me calmaba, pero que hoy sentía como si estuviera marcando el tiempo del que no estaba del todo segura de qué hacer. Mis hijos ya son adultos y están dispersos por todo el país, y desde que Richard falleció hace 3 años, la casa a menudo se sentía demasiado grande, demasiado silenciosa. Acababa de terminar mi té tibio y estaba debatiendo si atacar los rosales o sucumbir a una siesta cuando escuché el familiar rugido de la SUV de Carol Harrison de al lado. Carol y Tom eran buenos vecinos, de esos en los que se puede confiar para pedirte una taza de azúcar o para echar un ojo a la casa cuando estabas fuera. Sabía que su hijo menor, Liam, estaba de visita. Calculé que tendría cerca de los 20 y tantos, un ingeniero de software que vivía en algún lugar de la costa oeste. Lo había visto por ahí durante las fiestas a lo largo de los años, un joven educado pero callado, que siempre parecía un poco perdido en su propio mundo. Más tarde esa misma tarde, la asociación de vecinos organizaba su picnic anual de verano en el parque comunitario. Normalmente, yo llevaba mi famosa ensalada de patatas, hacía algo de conversación durante 1 hora y me iba a casa. Formaba parte del ritual suburbano. Sin embargo, esa noche se sentía diferente. Tal vez era la quietud persistente de la tarde, o tal vez simplemente el deseo de alguna conexión humana que no estuviera filtrada a través de la pantalla de un teléfono. Decidí ir. El parque bullía de actividad. Niños gritando en el área de juegos, adultos reunidos alrededor de mesas de picnic cargadas de comida, el aire espeso con el olor a barbacoa y citronela. Encontré un lugar en un banco un poco menos concurrido cerca del borde de la reunión principal, bajo la sombra de un gran roble. Acababa de acomodar mi plato de ensalada de pasta y una hamburguesa en mi regazo cuando una sombra cayó sobre mí. ¿Te molesta si me siento contigo? En todas partes parece bastante lleno. Era Liam Harrison. Señaló vagamente hacia las mesas abarrotadas con una sonrisa pequeña, casi tímida. Para nada, dije, moviéndome un poco hacia un lado. Hay mucho espacio. Se sentó, equilibrando con cuidado su propio plato. Ya no era el adolescente desgarbado que vagamente recordaba. Se había rellenado, sus hombros anchos bajo una simple camiseta gris. Había leves líneas alrededor de sus ojos cuando sonreía, ojos de un sorprendente tono verde, como el musgo después de la lluvia. Nos sentamos en silencio durante unos momentos, el tipo de silencio cómodo, escuchando el alegre caos a nuestro alrededor. Noté sus manos, dedos largos, uñas limpias, el tipo de manos que parecían saber desenvolverse en un teclado, pero también quizás con una guitarra. Me pilló mirándolas y las metió debajo de sus muslos, un leve rubor subiéndole por el cuello. Era entrañable. La macarrones con queso de tu madre es legendaria, ofrecí, rompiendo el silencio. Él se rió, un sonido agradable, bajo y genuino. Sí, guarda esa receta como si fuera un secreto de estado. Llevo años intentando sacársela. Algunos secretos es mejor mantenerlos. Sonreí. Añade mística. Él asintió, dando un bocado a los macarrones con queso. Entonces, empezó después de tragar. Tú eres Sara, ¿verdad? Mis padres te mencionan. Esa soy yo, confirmé. Y tú eres Liam. El hijo pródigo regresa. Él volvió a reírse. Algo así. Solo necesitaba un descanso de la rutina de la ciudad. Pensé que algún tiempo en casa, algo de la cocina de mamá, podría hacer el truco. Había un cansancio en su voz que no había estado allí momentos antes, un peso sutil que tiraba de las comisuras de su sonrisa. Fue inesperado, ese pequeño atisbo bajo la superficie educada. Después de eso hablamos con facilidad, no de nada realmente profundo. Hablamos del vecindario, de cómo había cambiado, de lo ridículo de las nuevas reglas de la asociación de propietarios sobre los adornos del césped. Él me contó una historia graciosa sobre su gato en Seattle, y yo compartí una anécdota sobre el reciente y desastroso intento de mi hija de hornear. Era una conversación simple, sin complicaciones, y sin embargo, debajo de ella, sentía una corriente extraña. No era coqueta, no en el sentido tradicional. Era reconocimiento,
Una sensación de ver a alguien y quizás de ser vista de una manera que se sentía desconocida pero no indeseada. Él no me miraba como si yo fuera simplemente la vecina de sus padres, una mujer de mediana edad llenando el tiempo en un picnic. Me miraba como a una persona, interesante y atractiva por derecho propio. Y tal vez yo también lo miraba de forma diferente, no solo como el chico de Carol, sino como un hombre reflexivo con ojos amables y una profundidad silenciosa. El sol empezó a descender más bajo, proyectando largas sombras sobre la hierba, pintando el cielo en tonos de naranja y púrpura. La multitud comenzó a disminuir a medida que las familias recogían neveras y llevaban a casa a los niños cansados. Liam no hizo ningún movimiento para irse, y yo tampoco. Empezó a hablar de su trabajo, de la presión, de la sensación de ser un pequeño engranaje en una máquina gigante. No era una queja, más bien una reflexión silenciosa. A veces me pregunto para qué sirve todo esto, ¿sabes? Dijo, mirando hacia el área de juegos que se oscurecía. Construyes estos sistemas complejos, estas intrincadas líneas de código, ¿pero realmente importa? Era una pregunta que yo misma me había hecho a menudo, especialmente en las horas tranquilas desde que Richard se había ido. ¿Cuál era el sentido de la ropa perfectamente doblada, del jardín meticulosamente desmalezado, del talonario de cheques perfectamente equilibrado? Creo, dije lentamente, eligiendo mis palabras con cuidado, que encontrar sentido tiene menos que ver con la gran escala y más con las pequeñas conexiones. El código que escribes conecta a las personas, les ayuda a comunicarse, a aprender, tal vez incluso solo a escapar por un rato. Eso importa. Él se volvió a mirarme, sus ojos verdes buscando los míos en la luz que se desvanecía. ¿Tú crees? Sí, afirmé. Igual que esta conversación. No está cambiando el mundo, pero quizás está haciendo que este pequeño rincón se sienta un poco menos solitario por un momento. Eso también importa. Una sonrisa lenta se extendió por su rostro, alcanzando esta vez sus ojos. Sí, exhaló. Sí, supongo que sí. Nos quedamos sentados allí mientras el crepúsculo se asentaba por completo, las primeras estrellas empezando a puntear el cielo del atardecer. El aire se volvió más fresco, llevando el aroma de hierba cortada y tierra húmeda. El silencio fácil regresó, pero esta vez se sentía cargado, lleno de comprensión no dicha. Era la sensación de encontrar un puerto inesperado en una conversación tranquila bajo un viejo roble. Los siguientes días transcurrieron en un ritmo agradable, ligeramente alterado. Veía a Liam por ahí, paseando al antiguo Golden Retriever de sus padres, jugueteando con el motor de la vieja camioneta de su padre, o simplemente sentado en el columpio de su porche con un portátil. Intercambiábamos saludos. A veces charlábamos unos minutos por encima de la cerca sobre el tiempo o sobre la terca hierba cangrejo que invadía mis arriates de flores. Cada pequeña interacción se sentía como añadir otra pincelada a un cuadro que no sabía que estaba creando. Había una facilidad entre nosotros, una falta de pretensión que resultaba refrescante. Una tarde sofocante. Estaba luchando con una bolsa pesada de mantillo en mi jardín delantero, el plástico clavándose dolorosamente en mis dedos. De repente, Liam estaba allí, corriendo a través del césped. ¿Necesitas una mano con eso, Sara? Preguntó, ya alcanzando la bolsa. Oh, Liam, gracias. Esta cosa pesa 1 tonelada, resoplé, agradecida. Él la levantó con facilidad, llevándola hasta los rosales en los que estaba trabajando. Ningún problema. Parece que estás poniendo un trabajo serio aquí. Intentándolo, suspiré, limpiándome una gota de sudor de la frente. Estos rosales son más exigentes de lo que eran mis hijos de pequeños. Él se rió, dejando el mantillo con suavidad. Mi madre dice lo mismo de sus azaleas. Se quedó, apoyado contra el roble que daba sombra a mi jardín. De hecho, dijo, mirando hacia abajo a sus manos y luego de nuevo hacia mí. Me preguntaba. Estoy intentando solucionar un error raro en este proyecto personal en el que estoy trabajando. Y sinceramente, a veces hablarlo en voz alta ayuda. A mis padres se les ponen los ojos vidriosos cuando menciono código. ¿Te importaría? Quiero decir, no tienes que hacerlo, pero ¿te importaría solo escuchar un rato? A veces solo explicarlo en voz alta hace que aparezca la solución. Me sorprendió, pero también me conmovió. No sé absolutamente nada de código, Liam, le advertí, sonriendo. Pero soy una muy buena oyente.
Trae una silla de césped. Él agarró una de las sillas de plástico Adirondack de mi porche y se sentó frente a mí bajo la sombra moteada de los árboles. Abrió su portátil, la pantalla proyectando un débil resplandor en su rostro. Empezó a explicar usando analogías que yo podía entender, comparando líneas de código con recetas, funciones con herramientas específicas de cocina. Hablaba con pasión, su timidez inicial reemplazada por un entusiasmo concentrado. No entendía los detalles técnicos, por supuesto, pero entendía la frustración en su voz cuando describía el fallo, el desafío intelectual con el que estaba lidiando. Escuché atentamente, haciendo preguntas ocasionales, probablemente ingenuas, intentando seguir la lógica que exponía. Él nunca me hizo sentir estúpida por no entenderlo. Simplemente lo reformulaba con paciencia o encontraba una analogía diferente. Después de unos 20 minutos, de repente se detuvo, miró su pantalla, tecleó furiosamente un momento y luego se reclinó con un suspiro de alivio. Espera un segundo. Creo que, sí, eso es. Hablar sobre la secuencia de entrada del usuario, tú preguntando por qué necesitaba esa validación específica justo ahí, me hizo darme cuenta de que la había puesto en el módulo equivocado por completo. Levantó la vista hacia mí, una amplia sonrisa incrédula extendiéndose por su rostro. Sara, eres un genio. Me reí, sacudiendo la cabeza. Apenas. Solo hice una pregunta. No, pero escuchaste, insistió, sus ojos brillantes. Realmente escuchaste. Ya nadie hace eso. No de verdad. Todo el mundo solo espera su turno para hablar o mira el teléfono. Cerró el portátil. Gracias. En serio. Cuando quieras, dije con sinceridad. Aunque no puedo prometer que tendré ninguna aportación útil la próxima vez. Solo escuchar es útil, repitió suavemente. Nos quedamos sentados allí un rato más, la facilidad anterior regresando, ahora profundizada por este momento compartido de resolución de problemas, por muy unilateral que hubiera sido la resolución real. Empezó a preguntarme sobre mi vida antes de Richard, mi carrera en archivística de bibliotecas, una parte de mi vida de la que ya rara vez hablaba. Parecía genuinamente interesado, haciendo preguntas reflexivas. Me encontré abriéndome, compartiendo historias en las que no había pensado en años, recordando la satisfacción de preservar documentos históricos frágiles, el zumbido silencioso de las salas de investigación. Se sentía bien revisitar esa parte de mí misma, verla reflejada en la mirada interesada de otra persona. Las sombras de la tarde se alargaron y el calor empezó a suavizarse. Había una intimidad cómoda en nuestra conversación, un intercambio silencioso bajo la sombra del viejo árbol. Se sentía como descubrir capas, no solo el uno en el otro, sino dentro de nosotros mismos. Un par de tardes después, Carol mencionó que estaban planeando una pequeña barbacoa, solo en familia, antes de que Liam se marchara de vuelta a Seattle en unos días. Deberías venir absolutamente, Sara, insistió. Haznos compañía a los viejos mientras Liam habla de algoritmos o lo que sea que haga. Dudé solo un segundo antes de aceptar. La idea de pasar otra tarde en la compañía silenciosa y reflexiva de Liam resultaba sorprendentemente atractiva. La barbacoa fue relajada, solo Carol, Tom, Liam y yo en su terraza trasera. Tom asaba hamburguesas, Carol se afanaba con los acompañamientos y Liam parecía más relajado de lo que lo había visto, riéndose fácilmente de los chistes terribles de su padre. A medida que el crepúsculo se profundizaba, Tom y Carol entraron a ordenar, dejándonos a Liam y a mí solos en la terraza, cuidando nuestras bebidas. Las antorchas de tiki proyectaban sombras parpadeantes y el aroma de la comida a la parrilla se mezclaba con la fragancia dulce del jazmín nocturno de Carol. ¿Sabes, Liam?, dije, rompiendo el silencio cómodo. Esa conversación que tuvimos el otro día bajo tu árbol. Él asintió, mirando hacia las luciérnagas que empezaban a parpadear en el jardín. Significó mucho, continuó, su voz baja. Han sido un par de años raros para mí. El trabajo, la vida, todo se sentía un poco vacío. Volver aquí, no esperaba mucho más allá de la nostalgia y comida decente. Hizo una pausa, haciendo girar el hielo en su vaso. Pero hablar contigo es diferente. No intentas arreglar las cosas ni ofreces lugares comunes. Solo escuchas y ves las cosas. Me volví a mirarlo. Su perfil estaba grabado contra el suave resplandor de la casa, su expresión seria, vulnerable.
Tal vez sea porque estoy en un punto de mi vida en el que aprecio la conexión genuina más que las respuestas fáciles, dije suavemente. La vida te enseña que los lugares comunes se desgastan bastante rápido. Él sostuvo mi mirada, sus ojos verdes pareciendo muy profundos a la luz de las antorchas. Haces que las cosas se sientan menos vacías. El aire entre nosotros se sintió de repente cargado, espeso de emoción no dicha. No era incómodo, pero era potente. Era la culminación de miradas compartidas, conversaciones tranquilas, momentos inesperados de comprensión. Había una atracción magnética, un reconocimiento de soledad compartida quizás, o simplemente una empatía profunda e inesperada. Él se inclinó ligeramente hacia adelante, su mano apoyada en el reposabrazos entre nosotros. Podía sentir el calor que irradiaba de él. Mi corazón latía un poco más rápido, un ritmo olvidado. Esto era territorio inexplorado. Él era el hijo de mi vecina. Yo era lo suficientemente mayor como para ser, bueno, significativamente mayor. Y sin embargo, la conexión se sentía real, sin mancha de esas etiquetas, existiendo puramente en el espacio entre nosotros bajo el cielo perfumado de jazmín. Era aterrador y estimulante a la vez. Él no se acercó más, no apartó la mirada. Sus ojos contenían una pregunta, pero también un profundo respeto. No era la mirada depredadora que a veces se recibía de los hombres, independientemente de la edad. Era abierta, incierta, casi reverente. En ese momento me sentí vista no como una viuda, una vecina o una mujer mayor, sino como yo, Sara, una persona con su propia historia, su propia fuerza silenciosa, su propia capacidad de conexión. Él extendió la mano muy lentamente y sus yemas de los dedos rozaron el dorso de mi mano que descansaba en el brazo de la silla. No era una caricia, no del todo. Era un punto de contacto, eléctrico y a la vez anclante. Una chispa, débil pero definitiva, saltó entre nosotros. Se me cortó la respiración. No me aparté. No podía. Su toque se demoró solo un latido, un reconocimiento silencioso de la energía que fluía entre nosotros. Luego, con la misma lentitud, retiró la mano, su mirada bajando un segundo antes de encontrarse de nuevo con la mía. Una débil sonrisa tocó sus labios, teñida de un poco de tristeza. Mi vuelo es el sábado, dijo suavemente. Las palabras quedaron colgando en el aire. La realidad irrumpió, suave pero firme. Esta conexión, intensa e inesperada como era, existía dentro del marco de nuestras vidas separadas. Él vivía al otro lado del país, pertenecía a una generación diferente, su camino se extendía ante él, mientras que el mío se sentía más asentado, más silencioso. Lo sé, respondí, mi voz igualmente baja. No hacía falta más palabras. El momento en sí, ese breve toque, la mirada compartida, era el clímax, un pico emocional definido por su contención, su profundidad no dicha, su respeto mutuo. No se trataba de perseguir algo imposible o inapropiado. Se trataba de reconocer la belleza de una conexión encontrada en las circunstancias más inesperadas. Era un secreto compartido guardado en el espacio entre dos personas en una cálida noche de verano. Nos quedamos sentados en silencio unos minutos más, la intensidad retrocediendo lentamente, reemplazada por una calma cálida y agridulce. Cuando Carol y Tom volvieron a salir, el hechizo se rompió, pero el recuerdo de él permaneció, impreso en el aire de la tarde. Liam se fue 2 días después. Nos despedimos educadamente en el camino de entrada de sus padres. Un simple apretón de manos, una mirada compartida que contenía el peso de nuestros momentos no dichos. Gracias, Sara, dijo. Por todo. Buen viaje, Liam, respondí. No seas un extraño para tus padres. Cuando su coche desapareció por la calle, no me sentí triste exactamente. En cambio, me sentí más rica. La casa silenciosa no se sentía del todo tan vacía. El tic-tac del reloj no sonaba del todo tan solitario. Esa breve e inesperada conexión con Liam no había cambiado los hechos fundamentales de mi vida, pero había desplazado algo dentro de mí. Me recordó que la intimidad emocional puede florecer en lugares sorprendentes, que la vulnerabilidad es una fortaleza, y que ser verdaderamente vista, aunque sea por un corto tiempo, es un regalo profundo. Fue un recordatorio de que la vida, incluso en sus tranquilos capítulos intermedios, todavía puede albergar momentos de belleza y conexión sorprendentes e inesperadas.
Volví adentro, me preparé una taza de té fresca y me senté junto a la ventana, observando cómo el sol de la tarde se filtraba en diagonal a través de las persianas. Las rayas en la alfombra se veían diferentes ahora, de algún modo más brillantes.